¿Intentaste dejar el azúcar y no podés? Créeme, no es falta de voluntad. El azúcar engancha a tu cerebro y a tu cuerpo. Pero en esta charla te voy a brindar las 5 principales claves para poder dejar el azúcar. Te voy a contar cómo empezar, qué alimentos comer, cómo manejar esos terribles antojos, qué pasa después del corto plazo, cómo mantener los hábitos, y te voy a contar sobre el azúcar mascabo, la miel, los jugos de frutas e incluso los edulcorantes. Pero vamos a empezar acá. ¿Por qué es tan difícil dejar el azúcar? Por esto que está acá, que es nuestro cerebro. Nuestro cerebro realiza adaptaciones. De hecho, nuestro cuerpo lo que intenta es sobrevivir y por eso nos da una recompensa. Déjame que te explique. Cuando realizamos ciertas acciones como reproducirnos, comer, beber, nuestro cuerpo nos recompensa a través del placer. Liberamos dopamina. ¿Para qué? Para que siempre comamos, para que siempre nos produzcamos, para que siempre bebamos. Eso asegura de que nuestra especie se mantenga. Eso es desde el punto de vista primitivo. Sin embargo, con el azúcar pasa algo mucho más curioso. Cuando comemos ciertos alimentos sentimos placer, pero cuando comemos azúcar sentimos mucho más placer, porque el azúcar interactúa directamente acá arriba en tu cerebro y te avisa que eso es delicioso. Entonces cada vez lo vas a buscar más. Incluso cuando estés estresado, lo vas a buscar mucho más. ¿Sabes por qué? Porque cuando estás irritable, nervioso, triste o tuviste un mal día, sentís ese antojo, esa necesidad de necesito algo dulce. Bueno, porque el azúcar estimula ciertas partes de tu cerebro que disminuyen esa sensación de malestar. Entonces, si comes un chocolate y enseguida te alivias. Pero esto no termina ahí. También tiene que ver con tu metabolismo. Déjame que te explique. Cuando comes azúcar, rápidamente, este pasa del intestino a la sangre. Entonces, ¿qué pasa en tu sangre? Hay un pico violento de azúcar. ¿Y cómo responde el páncreas con un pico violento de insulina? Ese pico que ocurre rapidísimo de insulina hace que el azúcar en sangre caiga y esto se llama hipoglucemia relativa, es decir, baja el azúcar abruptamente. Esto pasa en pocos minutos y eso te lleva a que hay que después de comer azúcar, después de poquito tiempo, 1 hora, 1 hora y media, empiezas a tener hambre, estés irritable, te sientas cansado. Es decir, vas a tener energía rápidamente, pero como llegó se va a ir. Y es ahí donde vas a volver a comer azúcar, donde vas a tomar otro pedazo de galletita, donde vas a buscar un jugo, donde vas a buscar una gaseosa. Ahora que ya sabes por qué es tan difícil, queda claro que no es falta de voluntad. Y por eso te voy a dar las 5 claves para romper este enganche, para poder deshacerte del azúcar que en tanto daño nos hace. ¿Cómo empezamos para dejar el azúcar correctamente? Bueno, si vos sos una persona que todos los días toma gaseosa, que todos los días como un postre dulce, que a su café de la mañana le agrega 2 cucharadas de azúcar, lo que tenés que hacer es no dejar todo mañana, porque si lo haces vas a fallar, te vas a frustrar. Entonces lo que tenés que hacer es evitar comenzar rápido, porque esto trae consecuencias. Es decir, si yo mañana dejo la gaseosa, dejo los postres, dejo las galletitas, dejo mi mermelada de la mañana con pan acompañado de café con 2 cucharadas de azúcar, ¿qué va a ocurrir? Me va a doler la cabeza, me voy a sentir irritable, me voy a sentir cansado, voy a sentir unos antojos tremendos de buscar algo dulce. Entonces esta no es la manera. La manera de la primera semana es planificar. Si vos consumías tu café con 3 cucharadas de azúcar, mañana ponele 1,5 cucharadas. Claro que te va a parecer amargo, pero quédate tranquilo. Esto va a durar 15 días aproximadamente hasta que tu lengua cambie su forma de papilas. Cuando tu lengua cambia sus papilas, ese café te va a parecer incluso dulce. Esto ocurre tan rápido como en 15 días. Ese postre que consumía, consumílo, pero consumí la mitad y esa gaseosa que consumía. Y esto te va a parecer muy polémico, pero ya te voy a explicar al final. Cámbiala por en la primera semana por gaseosa sin azúcar. Idealmente, claro, agua con unas gotitas de naranja, agua con limón, pero eso déjalo para más adelante en todo caso. Y estarás pensando, pero las gaseosas sin azúcar son tremendamente tóxicas. Creo lo mismo que vos, pero estamos en la transición. Estamos disminuyendo de a poco los dulces. Luego, en 2, 3 semanas, cuando tu lengua haya cambiado, cuando tus hábitos empiecen a cambiar, reemplazada esta gaseosa por agua con limón, por agua con naranja, reemplazar tu café que le ponías 2 cucharadas de azúcar por una pizca de edulcorante. Escuchaste bien, ya te voy a contar que los edulcorantes no son buenos de ninguna manera. Pero entiendo yo que por el momento parece una más saludable que el azúcar. Y lo que yo te estoy recomendando son cantidades mínimas. Déjame que yo te dé mi ejemplo. Hace mucho tiempo dejé el azúcar. ¿Qué hice? Primero dejé de utilizarla y empecé utilizando cantidades monstruosas de edulcorante. 2 sobrecitos de edulcorante en mi café. Después bajé a 1, después bajé a medio,
y ahora ocupo literalmente menos de un cuarto de sobrecito. Entonces estoy ocupando una dosis que es inofensiva, que de ninguna manera me hará daño. Sin embargo, si podés evitar endulzar el café, sería lo ideal. Ese postre que estabas comiendo, reemplazarlo o saltear. Come lunes, miércoles y viernes, o come 2 veces por semana, o cuando estés tentado. Esto en la segunda y tercera semana. Y también reemplazar esos snacks, eso que vos a mitad de la mañana tenés hambre, que estás con mucha hambre, que te sentís cansado y comes una gatitita, un alfajor, te tomas una chocolatada, o a la tarde reemplazar por snacks saludables. Lleva tu fruta. Va un huevo hervido. Así como me escuchaste, te va a parecer gracioso, pero un huevo hervido es un snack muy saludable. Y esto es muy importante porque el empezar no puede ir sin esto, sin los alimentos que tienen que reemplazar ese azúcar que vas quitando. Fíjate que acá yo te puse alimentos entre comillas, versus azúcar y harina. ¿Por qué? Porque el azúcar y la harina para mí son alimentos entre comillas que no alimentan, que solo te aportan energía vacías, sin nada. Lo que vos tenés que hacer es consumir alimentos que te llenen, que te mantengan lejos del antojo, que regulen correctamente tu insulina, que se absorba lentamente. ¿Cuáles son? Número 1, proteínas, incluso en el desayuno. ¿De dónde vienen las proteínas? Del huevo hervido, que es fantástico, de las carnes. Yo te recomiendo carnes blancas, pollo, pescado, pero eventualmente carnes rojas 2 a 3 veces por semana como máximo. Evitar las carnes de cerdo, evitar los embutidos. Esto puede ocurrir. El desayuno que también puedes en el almuerzo agregar. Por ejemplo, legumbres. Puedes agregar cereales integrales. Número 2. Grasas saludables. Aceite de oliva extra virgen en tu ensalada. Un chorrito aguacate, pescado, semillas de lino de chía en tu yogur a la mañana, en tus ensaladas, nueces. Un pequeño puñadito porque tienen muchas calorías y avellanas. Estas son grasas que se absorben lentamente, que te dan menos hambre, al igual que las proteínas. A diferencia del azúcar que se absorbe rápidamente y después baja las proteínas, las grasas buenas y las fibras que ya te voy a contar, se absorben lentamente y permiten que tu páncreas trabaje. También se mantienen más tiempo en tu estómago, llevándote a tener menos hambre. Es decir, si desayunas a las 8 de la mañana, vas a tener hambre a las 11, 11 y media, porque comiste un buen alimento. Recordar las fibras de dónde. De frutas y verduras. Frutas con cáscara. Salvo que no se pueda. No es cierto como la banana frutas. Mientras más verde es mejor. Estoy hablando de la maduración. Tienen que ser de todos los colores, pero mientras más inmaduras tienen más fibras y menos azúcar. Acá deberíamos agregar a los granos integrales. Un grano integral fantástico. Arroz integral. Un grano fantástico. Acá deberíamos agregar a las legumbres, que son fibras excelentes. Y cuando quieras azúcar, sácala de las frutas. Frutas como la manzana, como la banana, como la pera, como la frutilla, los arándanos y mucho más. Esto te permitirá mantenerte alejado mientras que comenzas y también te permitirá crear hábitos. Pero nada de esto puede mantenerse a largo plazo si no sabes cómo manejar los antojos. ¿Por qué ocurren los antojos? Por 2 o 3 razones. Básicamente quiero simplificarlo mucho. La primera, porque ese pico que ocurría cuando comías azúcar que después bajaba, generaba una abrupta bajada del azúcar en sangre. Entonces, ¿cómo lo compensamos? Nos mandan una señal de que estamos irritable, cansado y que queremos azúcar, la comemos y vuelve a subir. Esto es una de las causas de los antojos y tiene que ver con que tenemos malos hábitos con que esos alimentos duran poco en el estómago. Y la segunda está muy relacionada al estrés. ¿Notaste que cuando tenés un mal día en el trabajo, cuando trabajaste mucho, estás irritable, cansado, con niebla mental, pero tenías un deseo imperioso de buscar algo dulce? ¿Sabes por qué ocurre? Porque nuestro cerebro aprendió que cuando le das azúcar, cuando le das un chocolate, una golosina o algo, se libera dopamina y la dopamina te hace feliz y tapa esa sensación de tristeza, de irritabilidad, de malestar, de cansancio, porque encima te da energía rápida, pero vacía. Entonces por eso ocurren los antojos. Ahora, ¿qué trucos yo te doy para evitar los antojos? Fíjate el primer truco que te voy a dar y te va a parecer muy tonto, pero para mí es una clave a largo plazo. Yo hablaba con mi profesor del gimnasio. Él tiene un físico impecable y él me decía, Juancito, vos sabés que yo no puedo dejar el azúcar y demás. Y yo le decía, pero comes azúcar. Me dice los sábados a la noche, yo necesito un poquito de helado. Y yo le decía, ¿sabes qué? Eso está bien. Tener antojos de vez en cuando y cumplirlos está bien. Si vos te prohibís de todo, vas a fallar y va a ocurrir el efecto rebote, del cual ya te voy. Habla a largo plazo. Consejo. Date gustos con moderación. No comas tanto helado. Yo le dije, no comas medio kilo. Me respondió, solo 2 o 3 cucharadas los sábados cuando veo una película. Perfecto. Solo los sábados. Date gustos. No te prohíbas todo. Utiliza snacks saludables. Come fruta dulce como sandía, manzana o banana en lugar de dulces como alfajores o galletitas. Acostumbra a tu cerebro a cambios. Bebe agua para sentirte lleno y evitar antojos. También,
Concéntrate en otra cosa para evitar el crecimiento de los antojos. Después de trabajar y hacer algo, es importante encontrar paz. Ayuda a tu respiración. Respira profundamente. Piensa si te lo puedes permitir, si lo reemplazarás por algo saludable o qué harás y toma la mejor decisión. En el largo plazo, es fundamental superar el corto plazo. ¿Qué sucederá después de 15, 20 o 30 días sin azúcar? Bajarás mucho de peso, especialmente si tienes sobrepeso. Notarás cómo te deshinchas y la ropa te quedará grande, lo cual te alegrará y motivará. Pero lo que ocurre con la mayoría de las personas es que pasados 2 o 3 meses, llega un punto en el cual dejan de perder peso y se frustran. Esto se llama el efecto rebote o efecto acordeón. Comienzan a subir de peso nuevamente, se sienten peor que antes, frustrados y tristes. Dicen que lo han intentado todo y que nada funciona. ¿Por qué? Porque no han creado hábitos, han seguido una dieta impuesta por otros. Les dijeron qué comer en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. La seguiste, y mientras funcionó y vos notabas el cambio, la mantenías con mucho sacrificio, pensando todos los días, no dándote nunca un antojo, yendo a la fiesta y sentándote en una esquina, porque yo gaseosa, no tomo alcohol, no tomo azúcar, no como. Entonces estabas con mucha presión, no te diste los gustos, no creaste hábitos, no le encontraste el gusto a las frutas, no te tomaste el tiempo. Esas dietas fallan y generan un efecto rebote y eso lleva a la frustración. Nosotros debemos evitar esto a través de crear hábitos. Todo es importante desde que desayunas, que te guste, que almorzas, si haces ejercicio, si no haces ejercicio. Déjame que te dé un ejemplo. Una sola noche que duermas mal se relaciona con que al otro día tomes malas decisiones. Entre esas hay una fuerte relación con el consumo de azúcar y de ultraprocesados. Entonces fíjate cómo hasta el sueño va a influir. La diferencia es si al otro día te vas a dar el gusto porque estás acá, en este punto, a través de un snack saludable o si vas a darte el gusto eventualmente cada tanto, como lo hace mi profe del gimnasio, a quien yo felicito. Y por último, hablemos de esto que es muy polémico, los reemplazos peligrosos. Las personas me dicen, doctor, dejé el azúcar. Ahora como azúcar integral, azúcar mascabo, utilizo miel, cambié la gaseosa por jugos de fruta o por edulcorantes y ¿saben lo que yo les digo? La mayoría de esos ejemplos no son buenos. Por más que te hayan dicho que el azúcar integral tiene vitaminas, minerales, que el azúcar rubia es mejor que el azúcar mascabo, es una verdad a medias. El azúcar tiene azúcar, azúcar simple y tiene trazas, es decir, cantidades insignificantes de minerales, vitaminas y algunas cosas más. Entonces lo que estás consumiendo, hay que ser honesto, es azúcar. La miel que a mí me encanta, soy un fanático de la miel. Tiene muchísima azúcar, más del 90 a 95%, por no decir más, es azúcar. Claro que la mayoría es agua, pero de su composición nutricional, la mayoría es azúcar y tiene trazas de vitaminas y minerales. Claro que puede ayudarte para la tos. Hay estudios que muestran que disminuye la cantidad de tos. Puede aumentar tus defensas. Eso no quiere decir que no sea una bomba de azúcar. No te recomiendo la miel como reemplazo. Jugos de frutas. Desde pequeños nos han dicho que eran fantásticos, que eran saludables. Los jugos de frutas no son tan buenos, por más que lo hagan en casa y peor si los compras en el supermercado. ¿Por qué? Porque para hacer un vaso de jugo de naranja necesitas 3, 4 o 5 naranjas y le estás dejando afuera la fibra. Yo te había dicho que la fibra evita que el azúcar se absorba, que te mantiene lleno y mucho más. Si vos la exprimís y sacás el jugo solamente, te quedas solo con el azúcar y dejas la pulpa y estás comiendo solo azúcar. Los jugos de frutas no son saludables. Pueden ser un reemplazo al principio si lo diluís bastante con agua, o pueden ser unas gotas de media naranja en un poco de agua. Pero los jugos de frutas en general son azúcar. Entonces, siempre déjale la fibra. Pero tenéis mucho cuidado porque estás comiendo azúcar. Y acá viene el punto más polémico. Edulcorantes. Los edulcorantes, desde mi punto de vista, en dosis muy pequeñas. Te dije que solo necesito un poco de sucralosa para mi café de la mañana. Es mejor usar menos de la dosis recomendada, ya que se relaciona con la obesidad y altera la microbiota intestinal. No te recomiendo los edulcorantes, pero sí evitar el azúcar. Si necesitas endulzar, usa la menor cantidad posible de edulcorante. Si disfrutas el sabor natural de las frutas y los alimentos, te sentirás mejor en unas semanas. Espero que esta información te sea útil. Un abrazo desde nuestro lugar. Chao, chao.